gracias, Martín, por estar acá con nosotros, acompañándonos y contándonos un poco el camino hacia el nuevo liderazgo. Creo que va a estar buena tu visión porque algo que se habló mucho en los paneles anteriores cuando hablamos de nuevo liderazgo, transformación cultural, marca empleadora, es como la importancia de que cascadee en toda la organización, y para que cascadee tiene que arrancar, obviamente, o tiene que estar seguro on board con el número uno de la compañía. Así que muchas gracias por estar acá. Pero bueno, contanos un poco en este camino de transformación y cómo van cambiando las empresas. ¿Qué significó para vos a nivel de liderazgo como número uno? ¿Qué tuviste que cambiar vos? ¿Qué habilidades tuviste que desarrollar? ¿Cómo fue también ese proceso desafiante, seguro? Bueno, primero, gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Es un honor para mí poder estar hablando de liderazgo, que creo que es algo tan difícil y es un tema que nos pone a prueba todos los días. Ahí estaba viendo un poco el título y era lo que los lograron. Yo creo que esto es todos los días, entonces es un logro que para mí es un desafío permanente, porque ser un buen líder es algo que cada uno de nosotros nos levantamos todos los días pensando en qué tengo que hacer mejor para poder seguir siendo un buen ejemplo y seguir formando sobre todo buenos equipos. Yo creo que después de la pandemia, el aspecto humano dentro del liderazgo es algo que se puso mucho más en relevancia. Yo creo que, y yo siempre lo tuve presente, el factor humano dentro del liderazgo. Creo que para todos fue más fácil entender lo vulnerable que éramos después de lo que nos pasó. Y hoy hace que el liderazgo se mire más con una forma combinada entre manejar bien el brazo izquierdo y el brazo derecho. Hablo mucho de liderazgo ambidiestro, de no solamente tener la capacidad del manejo de los procesos y las variables duras, sino también el factor humano. Entonces, desde mi lado, el esfuerzo por siempre estar a la altura de lo que los equipos esperan de uno y esperan de mí, es algo que me pregunto todos los días, y en ese camino es donde también estamos y estoy formando líderes con características distintas a lo que era el pasado. Líderes que busquen la mirada colaborativa. Y cuando hablo de la formación de líderes, vos me preguntaste cuáles son las cosas que yo cambié. Para poder dar el ejemplo, el primero que tiene que cambiar es uno. Entonces, son atributos que hoy estoy buscando detrás del liderazgo, y son atributos, obviamente, que trato también de dar, sobre los cuales dar el ejemplo. Entonces, mirada colaborativa, no tanto dar respuestas, sino hacer las preguntas correctas. La agilidad y adaptabilidad creo que también es fundamental. Un liderazgo que promueva y fomente más el propósito versus la bajada de reglas. La mirada de largo plazo. Sabemos que es tan difícil hoy por hoy en el país donde estamos, por ahí tener ese mix entre corto, mediano y largo. Creo que también un líder da un buen ejemplo si puede tener una mirada de largo plazo. Entonces, esos son algunos atributos de los cuales creo que hoy son parte fundamental del nuevo líder, y son atributos en donde yo me pregunto todos los días si lo estoy haciendo bien o haciendo mal. Siempre con una mirada en donde trato de tener una mirada lo más con los pies en la tierra, sabiendo que no somos perfectos, sabiendo que de los errores hay que aprender, y sabiendo que mañana siempre podemos hacer mejor las cosas de lo que lo hacemos hoy. Entonces, es un poquito la mentalidad que trato de contagiar en los equipos. Y esto es una pregunta que vos decías, esto de buscar todo el tiempo y desarrollar estas habilidades. En tu caso, y esto sí calculo que será personal de cada uno, pero ¿cómo lo haces? ¿Es, por ejemplo, es hacer un curso, es leer un libro, es hablar con la gente? Es un poco de cada esas cosas, como cuando lo decís bajarlo a la práctica, digo, ¿cómo te transformas vos? Mira, creo que siempre la parte académica es buena. Leer libros y leer casos de éxito es buena. Ahora, la prueba de fuego está en el feedback de tu gente, en la gente que trabaja con vos. Yo trato de pedir mucho feedback. Trato de ser muy abierto a la hora de recibir feedback. Agradezco a la gente que me da feedback.
Yo aprendo mucho de los comentarios que me hacen. Nosotros dentro de la compañía tenemos un proceso de evaluación de 360 en donde nos evalúan de todos lados. Creo que la parte más rica de esa herramienta son los comentarios escritos de la gente. Le doy mucho foco y me dedico mucho a leer eso. Y aprendo muchísimo del feedback. Trato de, cuando termina una reunión, entender cómo la vieron. Después de una reunión grande, también sondear un poco la realidad versus la expectativa de la gente. Entonces yo aprendo muchísimo del feedback. Y del contacto con Del el contacto, equipo. sí. Y eso te iba a preguntar, que lo estábamos hablando en la previa de la relación con el equipo y me hablabas mucho de los valores y sobre todo de la confianza. ¿Cómo trabajas esa confianza y esa construcción para poder tener esta relación con el equipo? Sí, vos sabés que una de las preguntas que me hice hace un tiempo, creo que fueron 5 años, es si podía encontrar un modelo para poder, de manera estructurada, yo soy ingeniero, tratar procesos, tratar de poder crear y formar equipos de alto rendimiento, que al fin y al cabo, estamos en una compañía, tenemos que dar resultados de buena forma, de buena manera, dando el ejemplo. Entonces encontré un libro que me encantó, que se llama Las 5 disfunciones de un equipo, en donde tiene una pirámide muy simple, en donde la base de la pirámide es la confianza. Cualquier equipo que quiera empezar a sentarse a pensar en cómo llegar a un objetivo, si no empiezan por tener fuerte lazo de confianza, es imposible poder avanzar. Esa confianza hace que los miembros de los equipos puedan abrirse o estar abiertos a tener conflictos. Ahí está muy vinculado la seguridad psicológica con la cual cada una de las personas se puede expresar. Si tienen buena forma de plantear los conflictos, las personas pueden tener compromiso detrás de los objetivos que se van poniendo. El compromiso trae de alguna forma responsabilidad sobre ese compromiso o accountability, lo que trae resultados. A mí me sirvió esa pirámide para poder tratar de poner en práctica todos los días una forma de trabajo en donde la primera pregunta que hago está más vinculada con si el equipo tiene solidez de confianza. Después, el resto de las cosas, los temas más duros, creo que si hay un buen primer paso de confianza, todo después es solucionable. Me pasó estos días que estábamos hablando pues yo también tengo Uruguay a cargo, hablando con el equipo financiero y la gerenta general de Uruguay, en donde teníamos un temita que no nos salió como nos tenía que salir, y en lugar de preguntar cuánto había sido la diferencia de la realidad versus la expectativa, lo primero que pregunté fue, entre nosotros tres, ¿creemos que el que tenemos al lado está para ayudar? ¿Sí o no? Si la pregunta es sí, podemos seguir hablando. Si la pregunta es no, creo que tenemos que cambiar otras cosas, porque todo lo que querramos hacer después, si no está esa parte fundamental, es muy difícil de poder lograr. ¿Cómo trabajan a nivel interno también en escuchar a la gente, a los empleados? Antes hablábamos que si uno, por ejemplo, pasa por un proceso de transformación cultural, hay que darle lugar para que se sientan también protagonistas de eso y no que tuvieran una bajada de línea y ya está. Digo, ¿cómo trabajan esa parte también como para promover empleados y empleadas que sientan que pueden hablar, que pueden proponer, que pueden generar cambios, que no son nada más como un número, un engranaje? Primero dar ejemplo. Yo creo mucho que el liderazgo se trata de setear objetivos, setear un norte y dar el ejemplo para formar y construir equipos de personas que puedan lograr entre todos algo juntos. Entonces creo que el primer punto es setear el ejemplo. Después, lo que hicimos durante estos últimos 2 o 3 años fue hacer mucho foco en 3 cualidades o 3 valores que van en pos de la interacción, la colaboración y la escucha activa. Uno era escucha activa y evaluamos al liderazgo en función de si tiene la capacidad de escuchar o no. El otro punto es colaboración y el tercer punto es mirada de largo plazo. Son los 3 valores que hicimos mucho foco, o que hice mucho foco o hincapié de cara a esta transformación cultural.
Y de nuevo, eso se vive con el ejercicio cotidiano, ¿no? Con los rituales que tenemos todos los días, de si le das espacio a las personas para que hablen, si reconoces las cosas buenas, si también reconoces tus propios errores. Creo que eso se practica todos los días. Por eso te decía que esto es un camino y el liderazgo se construye todos los días y seguramente mañana vamos a tener desafíos o voy a tener desafíos que hoy no tengo y voy a tener que superar. Así que eso es un poco la mirada. Creo que otro factor también fundamental del cual no hablamos del liderazgo es el tema de la resiliencia, ¿no? Se habló mucho también después de la pandemia y yo creo que tener consistencia a pesar de tener que, digamos, que no sean todas cosas buenas todos los días y tener esa resiliencia para poder mantener un rumbo, creo que es central. Y esto también que decías al principio, lo de ser ambidiestro, ¿no? Que imagino que vos además como número uno lo tenés que, digo, lo aplicás a nivel organización y liderazgo y recursos humanos, pero también al nivel del negocio, que siempre lo hablamos también. Esto de decir, bueno, tengo como un propósito, una meta a la que voy, pero en el medio es como que te van pasando. Y así como en la economía podés tener factores que se te van, imagino que a nivel liderazgo, recursos humanos y talento también, ¿no? Como demandas que van cambiando, digo, ¿cómo manejas eso también de decir, bueno, las dos cosas, digo, tener un propósito, pero no... Sí, mira, yo creo que, y algo que hice apenas me tocó estar en este rol, es primero hacerme la pregunta de cómo lograr esa estructura de trabajo para formar equipos de alto rendimiento, como te lo dije antes. Yo creo que el punto de dar el ejemplo de manera consistente es algo que yo trato de hacer todos los días. Y en ese camino lo primero que hice fue cuando empecé esta posición hace casi 5 años, decir abiertamente que lo que iba a hacer yo como líder era empezar poniendo a la gente en el centro y en primer lugar. Parece fácil, pero cuando vos sos tan transparente y tan claro con lo que estás buscando y todos los días te pones a prueba, porque todos los días tenemos que tomar decisiones, las decisiones que vos tomes ponen a prueba ese manifiesto que hiciste con la gente. Y fue el nuevo filtro con el cual yo empecé o empezamos como equipo a evaluar cada una de las cosas que hacemos. Entonces, desde lo que yo hice para poder tratar de ser el líder que quiero ser, es ser transparente con lo que estaba buscando. Y después ser abierto con la gente, que no es que, digamos, al tener una dirección y una visión clara, siempre vas a tener que tomar decisiones. Lo importante es que los equipos puedan entender que las decisiones que vos estás tomando tienen eso como primer filtro. Entonces, el norte y la transparencia con la gente a mí me ayudó o me ayuda todos los días a mantener un camino de consistencia, que sabemos que al final del camino es lo más importante, ¿no? Y de nuevo, no digo enamorarte de la solución, sino tener claro el camino para poder llegar a resolver el problema que querés resolver. Y en este caso era poder tener un modelo de equipos basados en confianza, en donde la gente se vea motivada todos los días a volvernos a elegir, reforzando que nuestro mantra de liderazgo era empezar por poner a la gente en primer lugar. Y cuando termino las reuniones pregunto, ¿sentimos que estamos cumpliendo con eso? Más allá que obviamente que haya gente un poco más o un poco menos contenta, porque siempre se toman decisiones. Digo, creo que el mantra de confianza está en que el camino es ese. Así que creo que eso fue para mí fundamental. Y como te decía antes, es un camino, ¿no? Claro. Por nosotros todos los días yo busco y peleo por que la gente nos vuelva a elegir. Ese tema de que la gente te vuelva a elegir de manera semanal, cotidiana, para mí es fundamental. Cada vez que se va alguien de la compañía, pregunto por qué, Claro. para poder entender. El tema de preguntar qué es lo que está pasando y estar muy, muy cerca de los equipos, para mí es fundamental. Y la transparencia también a veces en el decir no sé, ¿no? Como esto de, bueno, capaz hay una pregunta porque antes quizás la figura siempre del número uno, el número uno es como, bueno,
toma las decisiones, todo lo sabe, digo, pero también esto de encamina un liderazgo más humano, de que capaz te pueden hacer una pregunta en la que no tenés una respuesta en el momento y no significa... Sin duda, bueno, ahí eso está muy vinculado con el tema este de la vulnerabilidad. Creo que es parte también de el líder anterior y el liderazgo actual, en donde la vulnerabilidad es central, porque pensar que vos solo podés resolver algo es un error. Está también vinculado con tener equipos menos homogéneos y más diversos. Yo creo que la complementariedad de perfiles, si sos una persona que demuestra vulnerabilidad, es muchísimo mejor. Y no, creo que ahí es más una seguridad por saber quién te acompaña, más una seguridad de ser, que esté basada en tener todas las respuestas. Yo creo mucho en eso. Nosotros tenemos, yo hago en la compañía una vez cada 2 meses charla para toda la gente, en donde invito a toda la gente a hablar por Zoom. Eso es lo que nos dejó la pandemia. Hoy el Zoom se puede usar mucho mejor. Tenemos hoy una compañía muy, muy grande. Y al final de la charla hacemos preguntas abiertas. Pueden ir cualquier pregunta. ¿Y qué te pregunta la gente? Desde cosas muy, muy simples. Desde práctico. Sí, de temas que nos, digamos que muy, muy tácticas o muy simples de, no sé, que hay algo roto, por ejemplo, Claro. hasta temas más centrales vinculados más con la estrategia de la compañía, Sí, o negocios, o temas quizá. de diversidad, que también es muy bueno. Y lo que hago ahí es, no es que hago un filtro de preguntas, sino que respondo las más votadas y puedo venir cualquier cosa, cualquier pregunta, bien variada, y las que no sé, digo no sé. Y las anoto y las respondo la reunión que viene. Entonces creo que eso también habla un poco del ejemplo de mostrarte abierto y obviamente si hay una pregunta que no te gusta, no ladrar, ¿no? Claro, Porque a la ahí defensiva. es donde creo que vos también ahí, con un ejemplo así, uno evita o impide que la gente sea Sí, más participativa. el próximo no lo hace. Sí, vos es que hace cerca de 2 semanas, más o menos, nosotros todos los años hacemos un evento para nosotros que es muy importante, que se llama Galaxia Q, en donde es nuestro evento comercial del año. Y tenemos más o menos entre 1.500 y 2.000 invitados. Y tuvimos el honor de tenerlo a Manu Ginóbili hablando. Que la verdad que para mí fue un lujo porque habló de liderazgo, habló de resiliencia, habló de la importancia del bienestar emocional, además del entrenamiento. Entonces, la verdad que fue una charla a mí muy, muy rica. Y también abrimos a preguntas a la gente. Y las tres primeras preguntas estuvieron vinculadas con temas de diversidad. Mira. Lo que también es un lindo ejemplo, porque marca que ese camino es algo que sembramos y si la gente está comprometida y curiosa detrás de eso, quiere decir que la solución está al alcance de lo que podemos lograr. A mí me gusta siempre decir que solo nada, entre todos, todo lo que querramos lograr, lo podemos lograr. Y eso creo que es la magia que tiene nuestro ecosistema. Tenemos un ecosistema de una compañía muy, muy grande, más de 6.000 empleados directos, 130.000 empleados indirectos, y es mucho más fácil si estamos coordinados detrás de las cosas que queremos resolver. Y cuando escuché que las 3 primeras preguntas de una cantidad de gente muy, muy grande estuvieron vinculadas a temas de diversidad, para mí fue una caricia, ¿no? Porque quiere decir que son cosas que si las preguntamos las vamos a querer resolver. Eso te iba a preguntar, por un lado, digamos, cuáles eran como las demandas de alguna manera de la gente, que diversidad es una de esas, y cómo trabajan ustedes ese tema. En el panel anterior de transformación cultural hablábamos que a veces la diversidad es un concepto muy amplio y a veces quizás se hace foco, por ejemplo, en género o en discapacidades, pero un director de recursos humanos decía, bueno, nosotros vendemos un producto que va, varios productos que van a toda la pirámide y a toda la sociedad con diferentes necesidades y necesitamos como que quizás haya gente de la empresa que sepa cómo responder a eso, no solo por un focus group. ¿Cómo trabajan ustedes eso, teniendo en cuenta que también, digo, tienen un portafolio de productos que abarca todo?
No, yo creo que más allá del target al cual vos apuntes con tu producto o servicio, creo que siempre es mejor tener equipos menos homogéneos y más diversos. Y eso es parte del perfil de liderazgo, de tener líderes que puedan tener esa capacidad interpersonal de poder desarrollar personas distintas. Entonces creo que eso es central. Vinculado puntualmente por lo que es nuestro programa de diversidad, nosotros tenemos un comité, se llama un comité de autenticidad, que lidero yo, y hay gente de todos los equipos, en donde seguimos evolución muy cercana de la evolución de los principales indicadores de género. Sí. Tenemos grupos de afinidades diferentes en la compañía, en donde las iniciativas salen de los grupos de afinidad, temas de edad también, entonces, y tenemos un esquema de trabajo con un proceso bien definido, en donde mes por mes definimos la evolución, y género es uno de los pilares, pero tenemos varios pilares más, y hay datos que a mí la verdad que cuando los veo me ponen muy contentos. Nosotros este año salimos por primera vez en Great Place to Work, segundos en el ranking total de empresas grandes y terceros en mujeres. Eso es un ejemplo que empezamos por este año por primera vez y la verdad que fuimos número 3 ahí y a mí me pone muy contento. Después cuando vemos, por ejemplo, para el caso puntual de género, el nivel de atracción, hoy la atracción de talentos es 50-50 y la gente que ingresa a la compañía 50. Es 50-50. Cuando vemos nuestra evolución de representatividad en mandos medios y altos, hoy tenemos 40% de mujeres, hemos crecido más de 30%. Después, en el caso de mujeres, definimos como 5 momentos de la verdad. Y es un ejemplo de ver cómo seguimos lo que llamamos PMO o programa de seguimiento de ese proyecto, en donde vemos si nosotros atraemos hombres y mujeres, digamos, de manera equilibrada, ¿sí? Los mensajes que damos. Si además atraer, si entran de manera equilibrada, cuál es el nivel de engagement o de compromiso que tienen las mujeres con la compañía. Después también medimos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuál es la cantidad de mujeres que después de ser mamás vuelven a la compañía. Hace 5 años 60% volvían, hoy vuelven el 100%. ¿Y eso por qué? Porque nos adaptamos a acompañar la maternidad y después, si también a las mujeres de la compañía les brindamos empowerment y recursos para formación. Entonces son 5 temas que vemos o 5 momentos de la verdad, claro, que vemos para el caso de mujeres, donde seguimos cada uno de los indicadores. Ese es un ejemplo, así también tenemos programas de edad, que también son importantes, tenemos programas de discapacidad, pero bueno, todo eso lo seguimos no al tuntún, lo seguimos todos los meses, definiendo objetivos, definiendo avances. Cuando las cosas están bien, festejamos, cuando las cosas no están tan bien, pensamos en cómo podemos resolverlo. Así que es un poco cómo manejamos el programa de autenticidad de la compañía. Buenísimo. Bueno, Martín, nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos y por contarnos este trabajo hacia un nuevo liderazgo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias.